Bueno, buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de una nueva temporada de Síntesis. Yo soy Feli. Yo soy Fran. En este caso van a notar un par de cambios nuevos, entre ellos, bueno, la nueva estética y probablemente se nos va a escuchar mejor si todo sale bien. Tenemos la presencia de estos androides nuevos. Esos androides para los que nuevos. estén viendo, para los que no están viendo, son micrófonos. Para los que no están viendo, nuestra nueva estética ahora es cyberpunk, porque estuvimos hablando tanto de tantas cosas de robótica que van a dominar el mundo que había que adaptarlo. Sí. Nos teñimos de eso. Y yendo al mismo lado de que nos cambiamos a una estética cyberpunk, bueno, para cortar con un poco el misticismo de lo que trata la columna de esta vez que me toca a mí, esta vez vamos a hablar de el reemplazo del trabajo por inteligencias artificiales. Oh, excelente. Ahora, ¿cómo se me ocurrió esto? Como dice el título, se desarrolló una inteligencia artificial que es capaz de detectar cáncer a niveles que un radiólogo profesional no puede porque su ojo no se lo permite. Y con este mismo planteo hay varios ejes que vamos a analizar más adelante, para eso traje varios estudios, pero bueno. Para comenzar con la columna, quería empezar hablando un poquito sobre la actualidad, en donde la inteligencia artificial avanzó a pasos agigantados en esta última década, transformando industrias enteras y cambiando la forma en la que trabajamos, desde los chatbots que te atienden a los clientes hasta algoritmos que diagnostican enfermedades. La inteligencia artificial demostró ser una herramienta poderosísima para variedad de trabajos. Pero con este avance surge una pregunta. ¿La IA nos va a quitar el trabajo en un momento? Estamos ante una nueva revolución industrial. Tenemos que temer, como se temió en su momento, a la llegada de las máquinas en las fábricas. Bueno, en esta columna vamos a intentar estudiar eso, vamos a intentar ver cómo la inteligencia artificial está impactando en el empleo basándonos en estudios recientes y ejemplos más concretos para entender así el futuro del trabajo. Pero para arrancar, quería hablar de la noticia, que es básicamente el clickbait con el que van a entrar a este capítulo, que es una inteligencia artificial que detecta cáncer. ¿Cómo funciona esto? Mia, que así se llama la IA, es una inteligencia artificial desarrollada por Kheiron Medical y respaldada por Microsoft Azure. Es una herramienta de inteligencia artificial que analiza mamografías y es capaz de detectar cáncer de mama. En un ensayo se identificó cáncer en 11 mujeres que los radiólogos no detectaron inicialmente, demostrando su capacidad para detectar tumores extremadamente pequeños. Además, detectó unos tumores de apenas 6 milímetros, lo que permitió un tratamiento menos invasivo y una mayor probabilidad de supervivencia, en un tiempo completamente reducido. El tiempo de espera para los resultados generalmente es de 14 días. En este caso, Mia lo logró hacer en 3. Entonces ya es un avance recontra grande. Una porque, por ejemplo, interesante. En el artículo se menciona que Mia tiene limitaciones. Por ejemplo, no tiene el contexto del paciente, no tiene la historia clínica como para abordar algunas cuestiones. Y tampoco tiene la capacidad de aprendizaje. No sé si ya conocen de que las IAs pueden aprender mediante Deep Learning con todas las cosas que se les da. En este caso le desactivan el aprendizaje automático porque al no tener acceso, o sea, no tiene que tener acceso al historial por unos temas de privacidad. O sea, estamos hablando de pacientes reales. Esto limitó mucho la capacidad para tomar decisiones completamente autónomas de la inteligencia artificial y básicamente significó de que no podía aprender sobre los datos en tiempo real. Claro. Varios expertos analizaron a Mia como una herramienta que complementa su trabajo y no como un reemplazo. Esta herramienta puede ayudar a reducir la carga de trabajo y mejorar la predicción en la detección de cáncer. Esto ya nos está mostrando un futuro donde la IA en la salud es cada vez más normal y tiene un gran potencial para mejorar la atención médica. Pero es necesario seguir investigando y validando estas herramientas en entornos clínicos reales, que es algo que se había dado, es lo que más se había nombrado, son herramientas tan nuevas que no están validadas. Entonces es complicado abordar un diagnóstico en base a esto. Hay algo interesante ahí con el tema de las dos percepciones que suele haber con el tema de la inteligencia artificial y de la tecnología en sí, que es, por un lado, el tecno-optimismo, que es quienes
ven a la tecnología como aliada en todo el tiempo, y por otro lado los distópicos, que ven en la tecnología siempre una amenaza, digamos. Y yo creo que en este caso en particular se puede tomar bien como una herramienta porque quizás la potencia de procesamiento de información que tenga, digamos, esta inteligencia artificial le sirve a los médicos para un caso en particular. Pero fíjate cómo aparece el germen de la posible amenaza al, digamos, inhibir o coartar qué cantidad de información puede asimilar. Porque soñando un poco uno podría decir, bueno, si tiene toda la base de datos podría predecir quién puede tener cáncer, por ejemplo, intervenir personas que tengan potencialmente la genética para hacerlo, por ejemplo. El problema es cómo se tratan esos datos que son recontrasensibles. Porque vos para que los tengas los tenés que subir a un... Claro, vos para que los tengas los tenés que subir a una base de datos. Y esa base de datos... No, tal cual. En este caso es de Microsoft, por ejemplo. Pero bueno, cerrando un poco con la noticia, hace relativamente poco se pudo usar a Mia en un entorno clínico real. Este fue el caso Bárbara, donde una paciente con un tumor de 6 milímetros fue diagnosticada por Mia y permitió un tratamiento temprano y menos invasivo. En este caso, la paciente Bárbara describió a Mia como una salvavidas, porque las pacientes con tumores menores a 15 milímetros, en su caso era de 6 milímetros, tienen una tasa de supervivencia menor del 90% en los siguientes 5 años. Uh-huh. O sea, prácticamente 9 de cada 10 no sobreviven. Esta noticia causó un amplio revuelo en redes, despertando opiniones bastante radicales, especialmente sobre gente que no es profesional, diciendo que van a reemplazar a profesionales con IAs y que tienen que frenar el avance de estas tecnologías en base a la protección del trabajo humano. Pero, ¿qué hay real de todo esto? Ahí es donde yo arranqué mi investigación. El debate del reemplazo de los trabajos por la IA es algo que ya se está discutiendo hace mucho, porque si bien la inteligencia artificial ahora se puso de moda y es mainstream porque tenemos acceso a ella, no es algo que sea nuevo ni mucho menos, simplemente que es algo que ahora lo puede usar personas X, sino gente que tiene una supercomputadora. Llegó al público popular, digamos. Claro, al público general. Común. Para ello traje a colación 3 estudios principales que analizan este mismo debate desde 3 ejes bastante diferentes. El primero de ellos está escrito por Sarah Degalier y colaboradores y se llama Human Augmentation, Not Replacement. Básicamente es como empoderar al humano y no reemplazarlo. Este artículo argumenta que el miedo a que la IA y la robótica reemplacen completamente a los humanos en el trabajo es más un mito que una realidad. Los autores sostienen que en lugar de reemplazar a los humanos, estas tecnologías deben verse como herramientas para aumentar las capacidades humanas. En este artículo hay varios puntos claves. Se menciona el mito de la singularidad, que es la idea de que las máquinas superen a los humanos en inteligencia y se cree la singularidad tecnológica, pero es altamente hipotética y no está respaldada por evidencia sólida. O sea, estamos lejísimos de esa capacidad tecnológica. Aparte, se analizó como estudios previos sobreestimaron el riesgo, ya que se comprobó que solo el 9% de los trabajos son automatizables de forma viable. Algo mucho menor a lo que de por sí se quiere instaurar en el colectivo popular de que todos nos vamos a quedar sin trabajo. Y esto es debido a que la IA actual es estrecha, porque resuelve tareas muy específicas, no tienen inteligencia general y razonamiento propio, simplemente resuelven tareas automatizadas. Es una discusión que habíamos tenido una de los últimos capítulos en el que dijimos que no era inteligencia, sino que era un procesador de datos hiper veloz. Con una base de datos muy amplia, pero que no es inteligencia propiamente como entendemos inteligencia humana o animal, digamos. Sí, hay que entender también lo que nosotros entendemos como inteligencia es algo bastante más abstracto que lo que es una IA, que es básicamente un algoritmo desarrollado para resolver una tarea de una manera súper eficiente. Es normal que en esa tarea... Claro, es un código. Claro, pero en esa tarea es normal que sea muy buena porque está diseñada para eso. Lo que creo que nos sorprendió a todos con el tema de la IA es que todos imaginábamos que los reemplazos de la tecnología iban a ser a los laburos más mecánicos, más automáticos, tipo cajeros,
no sé, limpiadores de la calle, por ejemplo, amas de casa, etc. Y terminó siendo un reemplazo de los trabajos creativos y de diseño, por sobre todo, porque la IA de ahora se orientó más hacia un lugar en el que podés crear imágenes, diseño gráfico, diseño multimedia, canciones, que no responden a lo que es el arte, porque es un debate si podría ser arte. Digamos, quizá una persona pueda utilizarla como una herramienta para hacer arte, pero sí es una novedad porque nadie se esperaba que los que estén en jaque sean los pintores, por ejemplo. O los diseñadores gráficos. No sé qué tanto está amenazado el trabajo creativo per se, porque no es que vos ejecutás la IA y te hace y piensa una idea nueva y la lleva a cabo. La gente que, tipo, lo que hace la IA es gente que no tiene habilidad para dibujar, agarrar una idea y plasmarla, pero es su idea. Tal cual. Tipo, el trabajo creativo lo hizo una persona. Al artesano no lo pone en jaque para nada, porque el arte es justamente algo que se crea a partir de la humanidad, o sea, de la propia experiencia del ser humano y de la habilidad técnica también. Por eso, para mí puede ser que esté amenazando más a los diseñadores, más o menos, porque lo que hace es democratizar un poco las herramientas. Pero no sé si al arte en sí, porque el arte es algo, es como vos lo decís, algo muy humano. Si una persona quiere una obra de arte, aunque la quiera de una manera específica y la produzca en IA, no se va a sentir satisfecho porque él quiere una obra de arte, no quiere una foto. Si quisiera una foto, se mete en ChatGPT y listo. Yo creo que lo que genera en cuanto a lo artístico es la tolerancia a la hiperproducción de contenido, tanto audiovisual, gráfico, musical, hecho por IA. De alguna manera, para mí, le va quitando como criterio a la sociedad sobre qué esperar de una canción, qué esperar de un diseño, qué esperar de un video, etc. Porque tenés una aplicación que te lo hace en tiempo récord, que no es la misma calidad, pero que cumple funciones. Por ejemplo, un jingle para un programa. Yo lo que estoy viendo es generalmente eso, no es la misma calidad. Entonces, por ejemplo, ahora YouTube está inundado de videos con IA. Yo, fanático de Tolkien, ahora hay un montón de gente que se pone a narrar cosas de Tolkien y se renota que es una IA. Claro. Ahora, vos lo escuchás y decís, está bueno, pero te queda como ese sabor de boca raro de como, no me gusta tanto. Y cuando escuchás a un youtuber como por ejemplo Kai47, que él es una voz de narrador terrible y hace un trabajo de investigación, se nota esa artesanía y es como que se valora más. Bueno, es que sí, la preferencia por lo propio. Claro, aparte también tiene que llegar un punto en el que no seamos capaces de discernir, como para que ahí ya sea complicado. De que ya vos mires dos videos, uno hecho con IA y uno hecho sin IA, y digas, no sé, no puedo saber cuál es cuál. Ahora se nota. Sí, ahora sí. Yo creo que va a haber un momento en el que va a avanzar al punto de que sea prácticamente indistinguible, pero tampoco sé si de lo que nos tenemos que agarrar como humanidad es de lo que es nuestro, que es la creatividad e incluso la emotividad a la hora de hablar. Porque obviamente que repetir un discurso se va a poder lograr de alguna manera artificial, pero hacer ese discurso o planearlo desde un punto de vista personal, humano, qué sé yo, para mí es un fuerte que vamos a tener siempre. Y ponele, justamente este estudio lo que plantea es principalmente eso, es la comparativa entre el aumento versus el reemplazo. Aumento referido al empoderamiento de la persona. Vos pones, por ejemplo, una IA que asiste a los humanos, por ejemplo, analiza datos rápidamente, como software que resume documentos para abogados, por ejemplo, a un reemplazo total en el que el humano pierde toda la autonomía y sigue órdenes de sistemas automatizados. Esto conlleva un riesgo que es la pérdida de habilidades, las injusticias y las injusticias algorítmicas. Porque la inteligencia artificial aplica sesgos en base a la optimización del sistema, no en base a la humanidad que eso conlleva. Si dice hay que echar a 10 personas, dejamos sin trabajo a esas 10 personas porque hay que echar a esas 10 personas.
Y no hay ninguna persona que... optimiza. Claro, no, ahí falta la persona empática que diga, no, pará. No podemos dejar a 10 personas en la calle porque no está bueno. Y esto con un ejemplo muy chiquito, pero generalmente si vos lo usas para algo masivo, por ahí, esa clase de decisiones, no está bueno que las tome un algoritmo automatizado, por ejemplo. Eso teniendo en cuenta que lo puedan hacer. Es que para que lo puedan hacer, tiene que haber una decisión política de que se permita que eso entre a administrar economía, por ejemplo. Supuesto. Y no estamos tan lejos. O sea, si bien estamos lejos, hay casos de, por ejemplo, programas por ejemplo, en Estados Unidos, cuando asume Elon Musk, se estaba planeando para recortar gastos, crear un gestor de documentos y de archivos que sea con inteligencia artificial. Entonces ya le empezás a dar espacio a información sensible a un programa que no tiene su propio criterio, pero que te ayuda a sintetizar información y bla, bla, bla. Ahora, te iba a decir esto. Es lo mismo que una IA o que una computadora esté a cargo de la economía o de lo social, como que una persona con pensamiento solamente matemático y lógico lo esté haciendo. Porque cuando vos pensás que la sociedad es una tabla de Excel que decís, che, bueno, no nos dan las cuentas, estos 3 casilleros los borramos, atrás de esos casilleros hay gente. Y es más, y hasta te diría que es hasta peor. Porque, sí. Por ejemplo, cuando sacó la IA de Google, que sacó el formato para hacer imágenes y se veía que todas las imágenes eran todas inclusivas. Vos podés agarrar una IA y alterarla con una agenda específica. Y si ves que no cumple unos lineamientos, le pegas una ajustada. A una persona le puedes poner una ajustada. No, tal cual. El artista siempre va a tener la rebeldía como a mano, digamos. Va a poder hacer lo que se le cante. Claro. Y para callarlo hay que censurarlo, matarlo. Que es algo inhumano, digamos. Si quieres un testeo rápido, pregúntenle cosas jugadas a ChatGPT o dentro de DeepSeek, pregúntenle sobre el presidente chino. Y ahí van. Bueno, ese es un experimento que hablamos el otro día. Sí. Porque se tiene generalmente la perspectiva de que no, que te dicen toda la información y no, tienen su propia agenda, obviamente. Son algoritmos diseñados por personas. La tarea para el hogar es, si tienen DeepSeek, pregunten qué tipo de régimen gobierna en China. Y si tienen ChatGPT, pregunten quién financia las campañas de, por ejemplo, algún presidente. Sí. No va a aparecer nada. De nada. Te va a decir, no puedo encontrar. Claro. No puedo responder eso. Y si aparece, manden. De última, claro. Coméntenlo. Pero me parecía interesante esto de decir, si bien la inteligencia artificial no se vislumbra que llegue a tener la potencialidad, por ahora al menos, de meterse en sectores importantes al estilo Skynet en Terminator, que para los que no han visto Terminator, mírenla, pero es una inteligencia artificial que empieza a dominar todo el área militar y estratégica de Estados Unidos y como ataque preventivo empieza a mandar misiles para todos lados y bueno, hace un desastre en el mundo. Porque entiende que la humanidad era la amenaza. Como Ultron. La precuela para que la vean. Sí. Claro, como Ultron. Bueno, como Ultron, tal cual. Lo que me parecía raro era que, si bien la inteligencia artificial no está llegando, hay muchas personas que por fanatismo o por creer que aquello que es artificial es mejor que lo que es artesanal o humano, se manejan en lugares de gestión o en lugares en donde debería haber cierta empatía o cierta conciencia social como si fuesen máquinas. Y esto hay casos de izquierda y de derecha, ¿entendés? Acá te podemos hablar de un gobierno tipo el gobierno de Argentina actual, pero también los gobiernos de China se manejan muy matemáticamente, ¿entendés? De, bueno, mirá, no se puede tener hijos, a la mierda, y se corta y ya está. O lo mismo hablando de países por ahí más conocidos, como por ejemplo Estados Unidos ahora, ponerle tarifas a todos los países que importen cosas de un plumazo. Sí. Pues decís, bueno, atrás de eso hay gente, más allá de que para vos sea necesario, es como, amigo, tenés que pensar que por ahí
hay un montón de gente que vive de comprar y traer y tener un negocio, etcétera, ¿viste? Tiene que haber un gris. Ese era mi breve aporte. Tiene que haber un gris. Claro, matizá un toque, ¿viste? Creo que ahora empezó a regular un poco porque se dio cuenta que iba a haber problemas, digamos. Pero... Es que para mí yo siempre lo veo en ese sentido. Pasa ahora a ponerle con las empresas que quisieron reemplazar todos los servicios al cliente por chatbots. Y tuvieron que pegar frenón y volver un cacho para atrás, porque está bien tener un chatbot para las cosas rápidas, pero la gente quiere hablar con personas. Aunque sea alguna boludez. Pero sí. Aunque sea una boludez. Sí. Aunque sea, yo soy militante de que me atiendan personas, loco. Sí, o sea... Estoy cansado de hablar con chatbots. Pero a mí me agradan los chatbots para cosas como, resumen de factura. Cosas que no es necesario molestar a una persona. Pero cuando tenés un error, cuando te está pasando algo y necesitas asistencia, y esa asistencia es presione 3 queja. Si tenés un... Bueno, también. Claro. Loco, quiero devolver el producto. Bueno, no entendemos tu mensaje. Quédate en las opciones 5, 6, 7 y tipo decís, pero flaco, te puedo poner los números que sea, pero quiero hablar con alguien que me entienda, que me responda. No, es increíble. O que pueda hacer algo, porque tranquilamente pueden agarrar el motor de ChatGPT y que te responda todo re bien, claro, pero que no haga nada. O sea, es como... No, sí, es como que te dimos bola igual. Por ese lado, el estudio argumentaba de que el verdadero desafío es justamente ese, no es el reemplazo, sino es cómo integrar la IA para ayudar a las personas, y propone ciertas políticas de diseños tecnológicos que prioricen la colaboración más que el reemplazo. En este caso sería, por ejemplo, yo te pongo un chatbot para no reventar a preguntas boludas a las personas que están en el call center y que no tengan que atender a 270.000 personas al día por darles un resumen de cuenta. Pero también te pongo las del call center porque necesitan atender las cosas que son realmente útiles, o sea, que verdaderamente necesitan asistencia a las personas. Sí, como una herramienta potente. Claro, como ayuda y listo. Bueno, referencia audiovisual. Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Arranca Willy Wonka con un problema de al viejo lo despiden porque priorizan la máquina. Sí. Y la película termina... cuando la máquina se rompe. El chabón aprende a usar la máquina porque la máquina se rompe y la arregla y se pone a laburar en la fábrica arreglando la máquina. ¿Ves? Es la síntesis. Ni robot ni humano, los dos juntos. Y ganando mejor, ¿por qué? Porque ahora es personal especializado. Claro. Pero la tecnología es conveniente. Sí. Es aprender. Pero es increíble eso. Hay muchos planteos de... Por ejemplo, ahora se está hablando mucho del tema de la asignación universal, ¿viste? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que tiene la capacidad de generar dinero sin trabajo. Sí. Por la renta, digamos, la renta financiera y por la mal llamada timba o bien llamada timba, no lo sé. Pero en el que hay gente que puede generar muchos ingresos sin trabajo. Entonces se empieza a plantear, si podemos generar plata sin trabajo, ¿por qué no generamos plata para todo el mundo y que solamente trabajen las personas que sean necesarias? Claro. Digamos. Y hay gente que está de acuerdo con esto y hay personas que parten desde el punto de vista en el que el trabajo dignifica. No solo dignifica, sino que es el medio por el cual la persona se realiza a sí misma también. Sí. Que si se quiere es una mirada más clásica del trabajo, es un poco ciertamente sesgado porque una cosa es que tu trabajo te guste o que tu trabajo sea algo que a vos te llena y otra cosa es que estés en un trabajo que no te gusta, 8 horas, 10 horas, y que te tengas que sentir dignificado, aunque no importa que no te guste, te tiene que gustar. Sí, en un trabajo que te quita la dignidad y que te sientas que te tengas que sentir dignificado. O sea, como... Claro, porque es trabajo, ¿se entiende? Claro. Y yo creo que hay un camino en el medio en el que yo creo que la asignación universal en algunos contextos ayudaría, pero tiene que ir acompañada de una propuesta para ambicionar un poco más o para tener esa base económica que me permita subsistir, sobrevivir, no tener que hurgar en la basura para vivir y tener la capacidad de capacitarme para algo, digamos. Claro. Es que
también está el debate que te abre ese, es que si solo los necesarios van a trabajar, ¿cómo ponemos esa vara? Porque... Bueno, claro, ¿qué es lo necesario? No, y aparte, y cómo obligamos a la persona a laburar, a la que... No, claro. Digo, ¿O quién mierda va a elegir ser un necesario? claro, ¿por qué yo quisiera ser necesario? Claro, claro. Bueno, como la pandemia fue tipo policías y enfermeros. Y era una... No es que les pagaron más, ¿se entiende? Ganaba lo mismo. Y ahí veías algo bastante interesante de que la gente quería salir a trabajar. Claro. Estaban... Obvio, bueno, tipo, claro. Está bien que esto es un caso de aislamiento, pero no sé qué tan llevable a cabo es agarrar y quitarle la rutina a una persona y esperar de que esté todo bien. Tipo, agarrar y darle alimento y esperar de que sí, no haga nada y esté todo bien. Es que el trabajo va más allá. Para de mí la le tenés que producción. garantizar, no sé, por lo menos acceso a la educación, acceso a la cultura, como para que... Porque si no, ¿qué haces? O sea... Sí, hay algo con la confusión que se da siempre entre trabajo y empleo, porque por ejemplo, trabajo puede ser hacer cosas de carpintería en tu casa porque te gusta y Claro. cada tanto las vendés, y empleo es aquello que haces prácticamente solo por laburo, digamos, Sí. o solo por guita. Que si te saco la plata no lo harías. Claro, para mí hay algo con el tema de tener la posibilidad de encontrar aquello en lo que uno es medianamente bueno, Claro. o medianamente se siente cómodo, y poder explotarlo, pero para eso sí necesitas una base de sustento, ¿viste? Que voy a ir a una referencia de Platón, de la República. Cuando Platón organiza la sociedad, lo arma en castas. Entonces tenés la casta, vamos a decirlo simple, que es artesanos o burgueses, sería, o comerciantes, soldados, filósofos. Los comerciantes tienen una sociedad normal de libre comercio, de propiedad privada, todo. Producen toda la riqueza. Riqueza que sube para arriba a la casta de los soldados que viven en, como viven los gendarmes, por ejemplo, propiedad comunitaria, porque se tienen que dedicar a cuidar a la sociedad. Sí. Pero no tienen propiedad privada, pueden tener familia, tenía como una característica particular. Y después están los filósofos, que son los que se dedican a pensar esa sociedad, obviamente Sócrates se puso ahí arriba. Estaba bastante sesgada, eso te iba a decir. Claro, obvio, era como, y ya que estoy para armarlo, el chabón se pone arriba y claro, toda esa riqueza sube hasta la pirámide, pero claro, la vida que planteaban los tipos era una vida monástica, era una vida comiendo lo justo y necesario, sin tener posesiones, sin tener propiedades, eran como si fuese un gobierno de medio de monjes, Sí. en el que aquellos que gobiernan son los que se dedican todo el tiempo a pensar en la virtud. Pero si lo analizamos en detalle, es lo que ya hacían los griegos, porque los griegos tenían esclavos. Claro. O sea, podían ponerse a pensar y a razonar y qué sé yo. Hay excepciones, igual no quiero decir todos, pero particularmente Platón, Aristóteles, que son los más conocidos. Era una sociedad en la que se aceptaba, incluso Sócrates, era una sociedad en la que se aceptaba que hubiese esclavos. Entonces, claro, tenían tiempo, porque no tenían que pensar en qué comer, en dónde dormir. Aparte, fíjate que metió 3 castas y en ninguna de esas 3 castas puso al peón raso. Porque ¿quién es el que desempeña ese trabajo cuando tenés esclavos? O sea... Claro. Es que la casta inferior era la sociedad como ya estaba armada, digamos, que era comerciantes con todo lo que correspondía. Comerciantes, artesanos. Pero, ¿quiénes son los que aran la tierra? O sea, como... No, bueno, claro. Sí. Ni siquiera aparecía en la cuestión. No era parte de la sociedad. Pero claro, lo que yo imaginaba antes, o sea, que es una idea que me gustaría que el deseo por lo tecnológico vaya hacia allá, y si las máquinas están atentas a este momento, yo voy a ser perseguido, así que si me pasa algo, fue la IA. Pero es que usemos a las máquinas como nuestros esclavos, o sea, que desempeñen aquellas tareas que son una paja de hacer y que las pueden hacer ad infinitum, o sea, hasta que las apaguemos o se rompan. Ahí te voy a hilar esa misma idea
con el segundo estudio que traje, que habla justamente de eso. O sea, en este estudio se llama Artificial Intelligence in Service, escrito por Ming Hui. El artículo explora cómo la IA está transformando los servicios, actuando como una fuente de innovación, pero también amenazando los empleos humanos. Y desarrollan la teoría de el reemplazo de empleos por inteligencia artificial, en la que plantean, a diferencia del estudio anterior, que este reemplazo se va a dar, pero no es inminente, sino que será un proceso tardado. La teoría está basada en 4 tipos de inteligencias requeridas para tareas de servicio: mecánica, analítica, intuitiva y empática. En este caso, la inteligencia mecánica serían las tareas repetitivas, lo que vos decís, esclavitud de máquinas. La segunda sería, claro, la analítica sería el procesamiento de datos, la intuitiva sería la creatividad y la adaptación, y la empática sería el reconocimiento emocional. En este caso plantean que la IA va a avanzar en un orden predecible, reemplazando primero las mecánicas, después las analíticas, eventualmente las intuitivas y por último las empáticas. Y esto implica que las habilidades blandas, intuitivas y empáticas serán cada vez más valiosas para los empleados, porque son las que estamos mucho más lejos de reemplazar. La teoría principalmente sostiene que se reemplazan tareas, no trabajos, comenzando por las tareas más mecánicas y avanzando hacia las más complejas. En este caso, por ejemplo, te pone ejemplos de qué sería una tarea mecánica, como los cajeros automáticos, una tarea analítica, análisis financiero, una tarea intuitiva sería, por ejemplo, diseños de estrategias de marketing. Ya ahí ya tenés que pensar muy abstractamente. Y una tarea empática sería atención al cliente. Bueno, estoy de acuerdo parcialmente con algunas cosas. Sí. Porque, por ejemplo, cuando yo lo pienso, digo, boludo, qué sé yo, una mina de carbón es una paja, ¿entendés? O sea, yo, con todo respeto a los señores mineros, pero mandar pobres hombres ahí a que arriesguen su salud y a picar piedra y es mecánica durante horas, claro, digo, bueno, hacete un robotito que vaya y lo haga, por ejemplo, ¿entendés? Lo mismo los repositores. Es algo que creo que entiendo que da puestos de trabajo, pero que yo no siento que sea un trabajo que te invite a desarrollar la cabeza para algo, porque es muy mecánico, digamos. Quizá también hay gente que busca eso y está perfecto, no hay un prejuicio de base, digamos. No, a ver. Pero yo parto de la base de que creo que el humano tiene la potencialidad de desarrollar su creatividad y su personalidad en todo. Entonces cuando digo, bueno, si hay una persona que el 80% de su día está levantando cosas y moviéndolas de lugar, quizá podría estar haciendo algo que le signifique un poco, si no es que ya lo está haciendo. Yendo justamente por ahí es que, bueno, el estudio plantea que el reemplazo se va a dar en 5 etapas, que básicamente primero se reemplazan las etapas mecánicas, que es lo que ya está en curso, o sea, robots que son repositores o directamente locales que no tienen a nadie, porque vos entras, te agarrás y te cobran, o sea, después se van a ir reemplazando. Bueno, eso es medio tenebroso. Es que, ¿viste cómo es? Mientras más profundizás, más tenebroso es. Y es normal. Es normal. Sí. Yo creo que es el mismo sentimiento que habrá tenido, no sé, en la primera revolución industrial cuando empezaron a fabricar todo en cintas transportadoras, como, pará, esto me toma 90 días en hacerlo. No me lo podés hacer en 5 minutos. Igual digo, es tenebroso, pero no sé, a veces cuando vas al súper y está la caja automática esa que no hay nadie y te dan ganitas, ¿viste? Porque vas escuchando música, no tenés que hablar. Pero uno a veces piensa y dice, che, boludo, si yo voy muy para ese lado, le voy a las minas que están cobrando me van a ver como, loco, estoy acá, ¿entendés? Te estoy esperando. Es que tipo, igual también es un pensamiento muy de metrópoli, muy de ciudad. Bueno, porque ¿qué pasa? O sea, esta tarea, no sé, hasta que un almacén de barrio se reemplace por un robotito llamado Raúl, no, eso es imposible. Es imposible. Y más porque cuando la tecnología llega hasta los pueblos ya es que avanzó a niveles agigantadísimos. Bueno, claro. Y eso es lo que también está bueno de que estas herramientas se estén democratizando por internet, porque pueden llegar. O sea, estas herramientas como el mismo ChatGPT puede llegar desde una universidad en Estados Unidos resacada hasta
una escuela pública en el medio del impenetrable. O sea, y llega. No, claro. Me quedé pensando en eso que dijiste de que se va a requerir más habilidades o se va a valorizar más las habilidades blandas, intelectuales o empáticas de las personas cuando la tecnología empieza a ocupar esos roles, porque me puse a pensar en que incluso lo que se debería cuestionar es el tipo de sociedad en el que vivimos, en el que ya no hay personas que hagan el trabajo que otros no quieren hacer porque está automatizado. Entonces la masa de personas que va a estar más cómoda, digamos, vamos a ser más y va a requerir otro tipo de convivencia, otro tipo de discutir cómo nos repartimos, por ejemplo, los espacios, o de repartir cómo nos repartimos, no sé, las áreas de decisión. En vez de que siempre recaiga en una persona, en un grupo, se va a tener que democratizar un poco más. Ejemplo, y cierro, reduciendo la jornada de laburo, por ejemplo, para que haya más puestos de trabajo en lugares analíticos. De decir, bueno, en vez de 8 horas, 2 personas de 4. Y a la mierda. O hasta mismo, ¿qué pasa? Si yo te reduzco la jornada laboral, yo te doy más comodidades. Cuando vos no estás trabajando, ¿dónde estás? Tu casa. Claro. Habría que replantearse también cómo distribuimos los espacios, porque está pasando ahora que en la mayoría de las ciudades la gente vive en 1 metro cuadrado porque de todas formas no están por mucho tiempo en ese espacio. Lo ven más como un hotel. No, es como, bueno, yo voy, duermo, sigo. Y generalmente, por ejemplo, mismo en Buenos Aires, ponerle que se da que los patios son las plazas y cosas así, que si bien está bien en un sentido, en otro no está tan bueno porque ese impulso a salir afuera para un patio público es pura y exclusivamente porque tu casa mide 1 metro cuadrado. O sea, porque te estás asfixiando. Bueno. Entonces también habría que hasta replantear eso. Están viviendo en una lata de sardina. Sí. Sí. Estaba pensando en algo de que al tener más tiempo libre, también más tiempo de ocio, lo que se genera es también primero un momento incómodo de che, estoy al pedo y que lo puedo utilizar distrayéndome con la abundancia de cosas distractivas de las cuales estamos rodeados. Mira, pero también capítulo 19. Pero también para, por ejemplo, empezar a ocupar esos lugares públicos que ahora no están tanto. Ejemplo, una cosa que creo que ya pasa cada vez menos, que es la participación comunitaria. Sí. Es decir, si yo laburo menos tiempo, tengo más tiempo para preocuparme por lo que pasa a mi alrededor, porque no estoy todo el tiempo laburando. Es como cuando la gente te dice, no me meto, no quiero decir política, pero sí, es política, pero no, porque todo lo comunitario es político, pero no me meto en política porque estoy todo el día laburando, yo estoy haciendo cosas importantes porque laburo. Es decir, no, pero por ahí juntarte con tus vecinos a discutir, que también es político, a discutir cómo están, a discutir cómo está cada uno y a tratar de organizarse para algo positivo o para zafar de algo negativo, es algo que está bueno, está más allá de la política partidaria, que no voy a eso en particular. No, sino decir... hacer política, pero en el sentido no negativo de la palabra, o sea, en el sentido literal, que es básicamente organizarte con tu comunidad. Con la comunidad, que puede ser tus vecinos, puede ser tu barrio, puede ser tu ciudad, o más chico puede ser tu familia, que incluso eso está sucediendo mucho, que hay personas que tienen pésimos vínculos familiares porque están todo el tiempo laburando, o sea, casi todo el día laburan. Padres e hijos que se crían solos o con la compu, o que tienen una niñera, o cuando ya tienen una edad más grande que los pueden dejar solos, están todo el día con el celular. Claro. Y ver a dónde nos lleva eso como sociedad y también analizar si tenemos una tecnología potente que puede reemplazar todos estos laburos, podríamos ponernos a discutir o a reflexionar acerca de cómo está la sociedad armada ahora. Y en eso volvemos al capítulo que habíamos hablado del realismo capitalista, de la frase es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, porque todo indica que es como que vamos pensando en que
llegamos a la conclusión más rápido de que la IA nos va a asesinar a todos que de que la IA nos va por ahí a ayudar a vivir mejor. Sí. Es como que, amigo, es tipo, por ahí esa tecnología te permite organizarte de otra manera. Y no es que falten referencias cinematográficas, o sea, así como existe Matrix, existe Yo Robot, existe, tipo, o sea, hay tanto distopías como comunidades y ya está. Sí, bueno, les invito a hurgar en la oposición al cyberpunk, que es el solarpunk. Que está muy bueno. Que no tiene tanta obra y no tiene tanta mística como el cyberpunk, que es más atractivo por las luces de neón y toda la oscuridad, pero el solarpunk tiene como una propuesta de que el futuro no nos devore, sino que estemos un poco más amigados. Más de decir, ahora en esas luces de neón y esa oscuridad, ¿vos podrías vivir? Claro. No. Está todo muy lindo. No. Pero con todo ese smog, claro, ¿vos de afuera, realmente que sería feliz? Vos de afuera está todo bien, pero la cantidad de tos que te va a agarrar... Pero, claro. Es que uno ve Blade Runner y te vas. Y bueno, principalmente este segundo estudio lo traje para hacer la contraposición de que en uno solo se plantea un auxilio de la IA, un empoderamiento humano y punto. Y en este te está diciendo no, en algún momento va a llegar ese reemplazo, pero falta un montón. O sea, es como que se tiene que... Y gracias a que falta un montón, tenemos que empezar a tomar decisiones en pos de que se facilite ese traspaso. Y que no llegue todo de repente. Nada, después, un tercer y último, no tanto de conceptualidades, sino es más un estudio sobre cómo reaccionó un nicho afectado por la noticia que yo traje, en este caso especialmente en Argentina. Este estudio evalúa la percepción de la IA entre los radiólogos argentinos, centrándose a su nivel de conocimiento, interés, expectativas sobre la tecnología, etc. Nos matarán a todos. Corran. El título en este caso está en inglés porque ya hablamos de esto. Para publicar tenés que hablar en inglés. Pero el paper está en español. Si lo quieren leer, yo les dejo el link abajo en español. Así que está buenísimo. Bien, perfecto. Es la percepción de la inteligencia artificial en la comunidad radiológica argentina. Está escrito por Alejandra Vigliano. Y básicamente acá traje unos resultados claves. Entre ellos, lo que se hizo fue encuestar a un montón de radiólogos, generalmente en Cava y Buenos Aires, porque también otro sesgo más, pero bueno. Se encuestó a Argentina. Cava y Buenos Aires. Malditos sanitarios. Se encuestó a radiólogos con su especialidad generalmente de neuroradiología y radiología de abdomen y pelvis, y se vio que el 52,5% tenía conocimiento limitado sobre la IA y que el 87,7% nunca había realizado ningún curso acerca de la IA. Esto ya nos va demostrando de que está apareciendo un cambio muy importante, sin embargo, no se está tomando acción en eso. O sea, nadie está educándose ni nada. Si no veo, no existe. Y es más, no es por falta de interés, porque el 88,2% mostraron interesarse en capacitarse. Y el 79% estaba dispuesto a colaborar en el desarrollo de software de IA. O sea que ya es ¿por qué? Hay un concepto que se olvidaron del argentino. O sea, no tuvieron en cuenta el recurso argentino de me da paja. Sí. Muy bueno, pero me da una paja, negro. Una paja tremenda. Yo cuando lo leía, para mí era raro, porque era como que todos demostraban mucho interés y muchas ganas de aprender. Todos demostraban una predisposición tremenda. ¿Y por qué no sucede? Claro, digo, claro, no. No, y ahí el estudio te da algunos análisis, entre ellas desde que no tenemos la capacidad adquisitiva como para intercambiar todos los aparatos. Son caros los cursos. No solo los cursos, sino la aparatología. Claro. Tampoco tenemos la capacidad para hacer para impartir esa clase de conocimiento, porque somos un país que está bastante limitado en ese sentido, más ahora, en presupuesto hospitalario.
Entonces nada, era como que Claro. te iba haciendo el análisis que te decía, si bien hay interés, es complicado. Es complicado, más teniendo en cuenta de que la mayoría de los médicos son personas adultas que se les tiene que enseñar a tecnologías completamente nuevas para usarlos en un trabajo que ya están acostumbrados por ahí hace 20 años a hacer. Entonces es complicado salir de ese eje. No, bueno, sí, es que hay que tener en cuenta eso que estábamos hablando antes del factor humano, de decir, es el laburo de un montón de gente que tenés que tratar, que es media la pelea que venimos dando constantemente de tratar de combatir la conspiranoia, de decir, che, pará, no es que no vas a laburar más, por ahí laburás menos, que no significa que cobres menos, porque por ahí las horas de laburo son las mismas, pero tenés una herramienta ultra potente que te va a simplificar el laburo. Y además vamos a tener más chance de salvar más personas, que eso es lo que incrementa. Es que por eso lo quise analizar con esta noticia, porque, bueno, justamente, como encontré este estudio y se veía que la gente profesional no tenía miedo de ser reemplazada. O sea, porque alguien que es profesional claro. entiende de que su trabajo no es simplemente ver una imagen y decir tumor. No funciona así. No, claro. No. Pero es como que el cirujano hubiese tenido miedo de que las pinzas magnéticas, esas a joystick, las reemplacen y usen a un nenito manejándolas. No, boludo, tío, no va a pasar. Lo del robot Da está en Vinci. criterio. Sí, en este caso decía que el 87,6% creían que la IA iba a modificar a su trabajo, pero el 56,8% pensaba que no los iba a reemplazar para nada. Y el 69% no cambiaría de carrera, ni mucho menos. O sea, es como se quedaría en su carrera tranquilamente. Y sí. Bueno, es que también hay que tener en cuenta que tampoco es tan fácil. Analizando con la juventud, lo que se veía es que los que más consideraban de cambiar de carrera eran los residentes. Entonces, ahí ya vas viendo un paralelo que es claro. Si sos más joven y ves esto, es más normal que tengas ese miedo. Pero era un 20% de residentes nomás de los que fueron entrevistados, así que no es tanto, no es un número alarmante. Bueno, yo creo que igual Argentina es un país en donde no hay tanto alarmamiento como en otros países con el tema de la tecnología. De hecho, nosotros, por ejemplo, somos uno de los países que más incorporó, por ejemplo, todo lo que es criptos, tecnologías, tipo criptomonedas, wallets, etc. Por un lado, por las constantes crisis económicas, pero por otro lado, por la afinidad de encontrar una respuesta en donde sea y entre ellas en Internet. Incluso somos un bastión tecnológico interesante también. Dentro de la misma comunidad médica, que generalmente es bastante estricta en intercambiar tecnologías, porque son personas que están tomando decisiones ultra rápidas y que si vuelve a cambiar de tecnología y tienen que hacer un adecuamiento a eso puede interferir en su trabajo enormemente. No, bueno. Entonces, sí. Dentro de esa misma comunidad, dentro de Argentina, generalmente no se da tanto esa rigidez por el simple hecho de que tenemos un montón de subvención por parte del Estado, teníamos en la ciencia. Y gracias a ese espíritu científico natural que se da dentro de las universidades, es que se da caso, como por ejemplo Favaloro, que tenés un médico que empezó a desarrollar aparatos de biomedicina, de bioingeniería, porque los necesitaba. Entonces, en base a una necesidad, los desarrolló y los adaptó y los estandarizó. Y punto. Entonces, es una comunidad mucho más abierta al cambio, mucho más maleable. Eso se contrasta perfectamente con el estudio este. Se ve como casi el 90% de las personas están todas dispuestas a usarlo y hasta a formarse en las nuevas tecnologías. Claro. También hay que tener en cuenta que esto es muy nuevo. O sea, la noticia fue hace re poco y recién sacaron una IA para el reconocimiento de imágenes. Claro. Hay algo interesante eso de cómo nuestro pueblo, digamos, o sea, nuestra nación, por el contexto que tiene, está dispuesta a probar cualquier cosa, digamos, a cualquier tipo de solución, incluso tecnológica. Sí. Y además, también yo creo que esto es el fruto de que en algún momento se ha pensado a la Argentina como una especie de vanguardia tecnológica o científica y se ha invertido durante
bastante tiempo en que haya ingenieros científicos y invertido en que haya estudios y personas que se dediquen a la investigación. Y por eso hoy, por ejemplo, podemos ser uno de los pocos países del mundo, incluso de Latinoamérica sobre todo, que tiene reactores nucleares o que puede diseñarlos o que puede manipular la energía nuclear de manera eficiente. Esa es una... Usarla no. Claro. Pero manipularla. Esa es una idea de columna que va a llegar pronto, que es ¿por qué Argentina es una potencia nuclear, básicamente? Sí, sí. Es que nosotros tenemos la capacidad de crear la tecnología a nivel plano, pero nunca la podemos implementar. Es como que hay una pared gigante entre... Lo mejor de todo sería dejar de usar combustibles para generar energía. Tenemos reactores que son ultra eficientes y hechos acá. No se implementan. Es como, ¿por qué? ¿No? Bueno. No. Y ahí hay, bueno, es para una próxima columna, digamos. Pero tampoco, por lo que yo tenía entendido, tampoco hay mucha resistencia de la gente. O sea, no hay miedo de la gente, porque no es que somos, qué sé yo, Rusia, se entiende que está Chernóbil o Ucrania. Somos un país que no ha tenido accidentes de ese tipo y no tenemos una distopía con ese tema, excepto, no sé, el Eternauta, ponele, que es la distopía más cercana que tenemos. Depende. Por ejemplo, anecdóticamente, en este caso, cuando instalaron acá que es el Centro de Medicina Nuclear, lo que pasó fue que la mayoría de la población estaba alarmadísima porque tiene nuclear en el nombre y claro. le iban a instalar en un área completamente... Una bomba. Claro, le iban a instalar en un área completamente pública, o sea, era un lugar residencial. Entonces yo, por ejemplo, acá hago un trabajo de enseñanza para a todas las personas que estaban preocupadas, decirle, no, a ver, lo nuclear, lo máximo que va a haber es un acelerador pequeño de partículas que no pasa nada, o sea, no hace nada. Claro, nos van a acelerar las partículas. No va a explotar nada un ciclotrón. No, claro. Pero sí, pero también está eso, está la predisposición a la enseñanza, o sea, eso también es lo que te da la educación pública, o sea, que tenés esa capacidad. Darle lugar a las materias que sean necesarias de hablar de estos temas. Por ejemplo, la formación en tecnologías se tiene que modernizar mucho, porque ya lo rápido que va el trote de esto es muy rápido realmente, y la educación debería irse ayornando a decir, bueno, miren que por lo menos una noción amplia de lo que podría llegar a pasar en algún momento con el tema del desarrollo de la inteligencia artificial y bla, 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 para por lo menos evitar miedos, que es lo más importante, evitar el miedo y animar a la gente a que investigue, a que se meta, a que indague, porque eso sobre todo, o sea, estamos hablando de cosas que si bien pasaron en un lapso de 5 años, o sea, se van acortando los plazos de avance de saltos tecnológicos, porque eso que habíamos hablado de la revolución industrial, es como una revolución industrial, pero en muchísimo menos tiempo. Sí. El salto, por ejemplo, de lo inalámbrico, de acostumbrarnos a lo inalámbrico, de acostumbrarnos a los objetos inteligentes, es como que fue hace 10 años como mucho. Es que el avance tecnológico de por sí está yendo muy rápido. O sea, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no sé, un abuelo ahora nació sin tele. O sea, claro. Nosotros sin celular. Y nosotros sin celular. O sea, casi. Y con un internet que no era para nada parecido. Pero imagínate una persona que nació sin Wi-Fi. No solo sin Wi-Fi, sin un control remoto, sin tecnología inalámbrica. No, bueno, claro. Es un salto que se está haciendo muy rápido. Y ChatGPT aparece en la pandemia. Sí. O post-pandemia. O sea, es una tecnología que debe tener menos de 5 años, o 5 años como mucho, y ya revolucionó todo el mundo general, porque no es solo el mundo científico. O sea, la gente lo usa diariamente para tareas de investigación o de consulta o creativas.
Es muy loco eso. O de ocio O simplemente. de ocio, claro. De buscar Sí. pavadas. Es como de la misma cosa que se usaba Google antes. O sea, la diferencia es que ahora Sí, te lo haceme responde. esta foto estilo Estudios Ghibli. Claro. Y bueno, te lo hace. Pero claro, es eso. Sí, o Que sea, también eso hay que pensarlo de si no es... ¿Qué opinas vos sobre eso? Es interesante. sobre ¿Sentís que fue genuino que la gente lo puso como moda o que se generó como una especie de... No, yo creo que la gente lo puso como moda porque al mismo tiempo se dio el discurso de, che, fíjense que esto gasta un montón. Y es algo que, Bueno, claro. que si lo hubiera puesto OpenAI, no estaría bueno que salga. Tipo, no estaría bueno que vaya de la mano de tu moda de, che, fíjense que esto no está tan bueno. O sea... Claro, esto consume todo el agua del Amazonas. Claro. Tipo, todo lo que están haciendo... Es algo que se conoce desde hace un montón. O sea, imagínate que ya simplemente subir algo a una red consume Sí, es pesado. agua. Porque, a ver, también esa unidad de consumir agua en realidad no es real. No es que consume agua. No, claro. Sí, tipo, no hay manera, en ningún punto de que el procesador ese agarra agua. Pero es como un eufemismo. No creo que resista. Es un eufemismo Sí. como para decir la cantidad de energía que equivale a eso. Pero, por ejemplo... Claro, alarmar un poco también. hace bastante ya hicieron un podcast los de Pixel haciendo un análisis de cuánto carbono consumía hacer su podcast. ¿Por qué? Por cuánta energía consume, de esa energía de dónde sale, porque ellos lo suben en Argentina, entonces en Argentina, ¿de dónde sale esa energía? De centrales de carbón, por ejemplo, y esas centrales de carbón, ¿cuánto carbono emiten? Y ahí cuánto carbono cuesta hacer un podcast. El suyo, principalmente. Claro. Y nada, y en eso se pusieron a hacer las cuentas y te da una cosa que vos decías, claro, si vos te lo pones a analizar finamente... Por supuesto que consume, pero todo consume, usar internet, usar WhatsApp. Todo. Claro, o sea. Claro, tener una computadora. Tener una computadora. Entonces, también era como medio de desprestigiar un poquito de, como decir, dejen de usar la IA para boludeces. Pero mi recomendación es, hagan lo que quieran. Si está ahí la herramienta, úsenla. Sí, para mí hasta es más sano hacerla para divertirse que... Sí. Incluso me parece... qué sé yo, me parece que hasta es más interesante que la gente se amigue con la capacidad de tenerla como herramienta o de usar la IA que el otro opuesto de que se demonice, digamos. Sí, vale. Eso vale. no, porque me parece que es una herramienta, digamos, al fin y al cabo, por ahora. Y el día que... bueno, esto era algo que quería decir y que se me escapó en un momento. Cuando hablamos del tema de singularidad, de que quiere decir que una inteligencia hecha por el hombre sea más inteligente que el hombre. Antes de eso, primero hay un presupuesto que es, nosotros deberíamos saber qué tan inteligentes somos. Claro. Para hacer algo que supere nuestra capacidad. Y eso es algo que no sabemos. Primero. Y segundo, deberíamos estar seguros que podemos crear exactamente el mismo tipo de razonamiento o de sistema que tiene nuestro entender, nuestro cerebro, digamos. Y también una manera de cuantificarlo. Las redes neuronales, claro, y de medirlo. ¿Cómo medís? Porque ¿a qué humano agarras como referencia? No, pero aparte vos le vas a hacer ponerse un test de IQ. Pero los test de IQ ya se ha demostrado de que no sirven para un montón de cosas porque son muy automatizados. Y es lo más probable que si vos agarras ChatGPT y le haces un test de IQ, le vaya re bien porque están todos subidos en internet y sabe cómo responderlos. O sea, es como... Pero, claro. Es como, ¿no? ¿Cómo medís la inteligencia per se? En sí. No. La habilidad de razonamiento. Es que ya es una palabra difícil de definir qué es ser inteligente. Sí. Que a mí me gusta mucho hacer esta distinción entre intelectual y sabio. Porque para mí intelectual, la IA podría ser intelectual porque el intelecto se basa en el consumo de información y en la organización de esa información. Uh-huh. Una persona intelectual es alguien que incorpora mucho y que sabe ordenarlo y sabe, por ejemplo, cómo responder determinadas preguntas porque tiene eso en su memoria, en su backup, digamos. Porque leyó mucho. Ahora, una persona sabia
una persona que ha vivido, digamos, podríamos decir, tiene una sabiduría, mal dicho, de calle. Claro. Hay muchas personas que cuando vos hablás, por ahí no leyeron un libro en su vida y te hablan con un montón de conceptos de entender una realidad de una determinada manera por haber caminado. Como Ramanujan, básicamente. Sí, y como Sócrates, Sí, por sí. ejemplo, yendo a alguien que citamos acá, ¿entendés? O sea, se decía que era el más sabio, ¿por qué? Porque era el único que no era tan pedante como para decir que sabía todo. Claro. Y eso era una cuestión de caminar, de que el loco se dio cuenta de que había un montón de respuestas que no tenía. Claro. Entonces ahí hay algo que distinguir de que, bueno, quizá todo este contexto nos invita a abrazar la sabiduría, porque quizás en intelecto sí las máquinas nos puedan superar. Sí, Quizás sí. en consumo y organización de datos, probablemente. En tareas Pero en mecánicas y sabiduría- analíticas es lo más probable. Pero sí, entrenar las otras habilidades. O sea, bueno, más o menos para finalizar, me armé un cierre. Básicamente, para finalizar, podría decir que el miedo al reemplazo es normal. Igual que el miedo cuando se empezó a instaurar las fábricas o a automatizarlas. El miedo a lo nuevo es algo normal en la sociedad. La IA no está acá para reemplazarnos por completo, sino para transformar cómo trabajamos. Aunque algunas tareas serán automatizadas, las habilidades humanas como la creatividad, la empatía y la toma de decisiones complejas seguirán siendo esenciales. En el caso de la detección del cáncer, la IA ha demostrado ser una herramienta poderosa que complementa el trabajo de los profesionales de la salud, mejorando la precisión y reduciendo la carga de trabajo. En lugar de temer a esto, deberíamos verlo como una herramienta que puede potenciar nuestras capacidades y liberarnos de tareas repetitivas para enfocarnos en lo que realmente nos hace humanos. El futuro del trabajo no es una competencia entre humanos y máquinas, sino una colaboración entre que ambos puedan prosperar, básicamente. Ya, con eso quería cerrar la columna. De acuerdo. Ya doy por iniciada la nueva temporada con este episodio. Sí. Bueno, eso podríamos comentar cosas organizativas, de que no vamos a dividirlo en temporadas, sino que se van a ir acumulando los números de los capítulos. Bueno, nada más lindo que llegar al número 100. Sí, y vamos a tratar de hacerlo los domingos o tratar de subirlo así como veníamos subiéndolo. Y bueno, la temática... Aparentemente, por lo que yo presiento, esto lo estamos hablando acá en vivo y en directo, producción en real, siempre va a tratar de ser esto que nos empieza a compenetrar a los dos, que es nosotros y el mundo tecnológico o el mundo o el futuro. Por ahí yo me embadurné un poco más de Feli por la ciencia. Entonces empecé a adaptar mi gusto filosófico para ese lado, pero bueno, también va a haber cosas de ciencia ficción y películas y fantasía y demás que nos disparen. Recuerden que no hay una tesis específica, simplemente es lo que por eso nos nace a nuestra síntesis. ansiedad de estudiar en esa semana. Y bueno, les voy a estar dejando todos los estudios en los que consulté. También las noticias que consulté, todo en la descripción, como siempre. Y para no perder la costumbre, y yendo de la mano con una sociedad totalmente distópica y consumida, les voy a recomendar una saga de libros. En este caso, estoy leyendo mucho, así que les voy a recomendar la saga de Metro. Es una apocalipsis nuclear, un invierno nuclear en Rusia. Ya con esa premisa, sean felices. Todos los días. Con esa premisa, sean felices. Pero bueno, no sé si querés agregar algo más. Bueno, buenísimo. Yo en sintonía con eso les puedo recomendar la serie El problema de los tres cuerpos. Les recomendaría los libros, pero no los leí. La serie está muy buena. Así que nada, está en Netflix. Creo que son 8 capítulos. Está muy bueno. Y actúa Sam, el de Game of Thrones, el amigo gordito de Jon Snow, que es un capo. Así que pueden ir a revisar por ahí. Bueno, nos veremos en el próximo episodio.